Dos cosas importantes antes de comenzar. Primero y más relevante, que se pudra Hasbro. No los aburriré con los detalles, solo sepan que son dueños de la propiedad intelectual y son una corporación codiciosa y maligna. Número 2. No esperen objetividad de mi parte hoy. No creo que nadie se sorprenda si digo que soy un gran fan de los juegos de rol. No por nada estoy muy cerca de ser la personificación del estereotípico geek. ¿Qué puedo decir? La virginidad es fuerte en mí, pero no por ello aplaudo abiertamente todo lo que tiene que ver con ese hobby. Combinar dos cosas que amas suena a una fórmula ganadora, siempre y cuando esos elementos sean compatibles. Cuando se anunció una nueva película de Calabozos y Dragones, sentí la misma cantidad de emoción y de miedo. Yo estuve ahí hace ya 23 años, cuando New Line Cinema tomó la franquicia. Estuve ahí cuando la fuerza de Hollywood nos falló, cuando se lanzó una horrenda película de Calabozos y Dragones en el año 2000. Debió terminar ese día, pero se le permitió a la propiedad intelectual subsistir. Es por esto que, como suele ser mi caso en casi todo, esperaba lo mejor, pero me preparaba para lo peor, al entrar a ver Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones. Y es un placer decirles que la disfruté muchísimo, pero, siendo completamente sincero, no sé si esto se debe a mis propios gustos personales o las cualidades de la película. En Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones, veremos a un grupo de ladrones en busca de tesoros y gloria. Edgin y Holga son un par de aventureros que se dirigen a la ciudad de Neverwinter para encontrarse con viejos amigos. Cuando Edgin descubre que uno de los regentes de la ciudad ha secuestrado a su hija, él y el resto de sus compañeros se embarcarán en una aventura para tratar de rescatarla, y de paso, detener un plan malvado que podría poner a toda la región en peligro. Tal vez a la mayoría de la gente, ya sea a quienes no tienen ni idea de qué es Calabozos y Dragones, lo que aparece en esta película les parecerá fantasía estereotípica y sin mucha gracia, y estarán parcialmente en lo correcto. La franquicia por lo general toma muchos elementos de fantasía épica y mitología, dándoles un giro original y convirtiéndolos en algo propio. Tal vez para otros, ver a un mago típico de fantasía no sea, irónicamente, algo del otro mundo. Pero para los que sabemos de estas cosas, no podemos dejar de emocionarnos al ver hechizos como Magic Missile, Wild Shape, Shield o Mage Hand llevados a la pantalla grande, o para el mismo caso, nombres como Neverwinter, Waterdeep, Mordenkainen, Beholder, Tiefling, Tai y un etcétera demasiado grande. A los demás les sonará a disparate sin sentido, pero para nosotros los fans son fuente de alegría y emoción. Los personajes y sus trasfondos siguen la misma norma que el resto de elementos en este mundo, es decir, un punto intermedio entre cuento de hadas infantil y fantasía épica. Aunque a todos los personajes se les intenta dar una historia interesante y su momento para brillar dentro de la trama, el guión evidentemente favorece a varios personajes y se olvida del resto. Chris Pine y Michelle Rodríguez tienen a los personajes mejor desarrollados, al menos si los comparamos con el resto del reparto, y aunque entiendo que no sería posible dar el mismo cuidado a todos ellos, me decepciona un poco que algunos personajes sean poco más que extras glorificados. Por otro lado, no es de sorprender que el protagonismo recaiga en Chris Pine, ya que su carisma y talento natural encajan a la perfección con un bardo carismático e ingenioso. A veces la trama parecen varias aventuras individuales conectadas con el más delgado hilo narrativo posible, casi como capítulos de una serie de televisión, o en este muy específico caso, varias sesiones de juego. Esto podría irritar a varios, ya que se siente casi como si el guión no se decidiera a comprometerse con una sola historia, y prefiera buscar ramificarse sin ton ni son. Pero en mi opinión, ¿por qué limitarse a una sola aventura cuando puedes tener varias en una misma historia? Creo que esa es una distinción importante. La cinta siempre aspira a ser una aventura jovial y entretenida, no un poema épico que se recordará a lo largo de las eras. Y en ese sentido, creo que el producto final cumple con esa meta. Un problema constante es que la trama depende muchísimo de las coincidencias. Cuando la historia parece llegar a un lugar difícil, el guión siempre presenta una solución demasiado conveniente, como encontrar el objeto mágico en el momento preciso en que se necesita, o toparse con el personaje indicado en el momento preciso. Y aunque sí resulta demasiado irreal,
Al menos esto evita que la historia se estanque. Pero si me permiten ser abogado del diablo por un momento, así como algunas soluciones parecen salidas de la nada, la película también se inventa enredos de la nada. Lo interesante es ver cómo los personajes se enfrentan a estos contratiempos inesperados, ya que, aunque la suerte parece estar constantemente de su lado, la suerte por sí sola no es lo único que los personajes tienen para salir bien librados. Sé que esto no significará absolutamente nada para la mayoría, pero solo digamos que muchas veces podemos ver la diferencia entre un 20 natural y un fallo crítico. Les explicaría qué quiero decir con eso, pero estaríamos aquí todo el día. Solo confíen en mí y créanme que, en contexto, esto tiene mucho sentido. Desde el principio les dije que no esperaran neutralidad de mi parte, y por si he sido demasiado sutil hasta ahora, solo sepan que amé esta película, aunque gran parte de ello se debe a las toneladas de referencias que se hacen a uno de mis hobbies favoritos, el juego de rol de Calabozos y Dragones, y todo su mundo de fantasía. Creo que la producción tenía 3 objetivos con esta película: dar gusto a los fans de la franquicia, promocionar dicha propiedad intelectual, y en tercer y último lugar, darnos una entretenida comedia de aventura. Estoy seguro de que los primeros 2 objetivos se lograron alcanzar, y el tercero dependerá del público general, de aquellos para quienes este sea su primer encuentro con este mundo. Pongámoslo así, si buscan fantasía épica y, entre comillas, seria, al estilo El Señor de los Anillos, saldrán decepcionados. Si quieren algo alocado y sin sentido al estilo Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, la película no llega a ese extremo tampoco. Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones, está en algún punto intermedio de esas dos nociones, y como comercial para promocionar el pasatiempo, diría que también resulta muy bueno. No en explicar mecánicas o reglas, sino que plasma bastante bien cómo se siente jugar una partida de rol. Relajado, emocionante y muy divertido. Si son fans, véanla, no se arrepentirán, a menos que sean abogados de reglas. Y si no son fans, denle una oportunidad. Quizá además de pasar un buen rato, les pique el gusanito de saber más de este maravilloso pasatiempo. Y si necesitan un DM, ahí me avisan. Estoy libre los fines de semana cada 15 días. Como es costumbre cuando no puedo separarme de mi propio fanatismo, tengo que dar 2 calificaciones. Primero, como digamos público general. Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones. 2 de 5. Y ahora como fanático desmedido y sin vergüenza. Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones. 4 de 5. Muy buena. With the legends of yore, it's D&D. I never kissed a lady before. Nope.